si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Miremos que el 18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es muy oportuno que el campamento pues se llama Paz y Reconciliación. Dentro de este versículo pues podemos ver que tiene una parte pues muy espiritual frente a ese nuevo hombre. Pero quiero que nos enfoquemos hoy en el estudio, en estas situaciones que hemos vivido de convulsión en los últimos meses, o en este 2020 que muchas personas han catalogado que pues no ha sido el mejor año en muchos aspectos, pero miremoslo a la luz de la palabra, de que dice este versículo que Dios, que estaba en Cristo, en el versículo 19, reconciliando consigo el mundo, ¿sí? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cuánto pecado no se ha cometido y hemos cometido todos, cierto? Hemos visto que en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de aislamiento obligatorio que hubo al principio de la pandemia, si bien no ha pasado, pues ya estamos en otra fase de ese aislamiento selectivo. Hemos visto que el mundo ha cambiado, y ha cambiado no solo porque haya permitido que se migraran muchas actividades del diario vivir y los trabajos, incluso nosotros como congregación, poder seguirnos congregando de una forma virtual, ¿sí? Y hemos cambiado muchas de las dinámicas. Y quería que hiciéramos una reflexión, que viéramos que en estos espacios que se han generado por esta situación, Dios ha tenido el control, y vean cómo nosotros primero nos hemos tratado de reconciliar consigo mismos, ¿sí? Primero como persona, luego en ese espacio familiar o en ese espacio que compartimos con la familia, con las personas con las que vivimos, también ha permitido que podamos tener o estrechar esos lazos, esa unión, quizás descubrir cosas que quizás ignorábamos al no compartir tanto tiempo del día en el mismo espacio, aún estando en actividades fuera, actividades laborales o de estudio. Nos ha permitido que podamos entrar en una nueva sintonía, ¿sí? Como familias. Quizás la prensa se ha detenido y nos ha mostrado como que los niveles de violencia intrafamiliar durante este tiempo de aislamiento obligatorio o de confinamiento eh, incrementaron. Si bien es cierto, las cifras pudieron haber incrementado, pero no miremoslo desde ese punto de vista, miremoslo que en este tiempo se ha podido permitir que nosotros podamos reunirnos como familia, más allá quizás de ese vínculo que probablemente en los días de semana por las diferentes actividades no podíamos compartir mucho espacio, y había cosas que quizás desconocíamos de la pareja o de los hijos, ¿sí? De aquellas personas con las cuales vivimos o convivimos. Y este ha sido un tiempo en el cual el Señor nos ha permitido poder reconciliarnos, ¿sí? Reconciliarnos con la familia, reconciliarnos también con la sociedad. Miren cómo de pronto en muchísimo tiempo pudimos ver que había una reconciliación en el sentido de que se pudiera de pronto preocupar más las autoridades, los gobernantes, que fundaciones, que las otras personas pudiéramos movernos por misericordia o reconciliarnos con esa parte de la sociedad que quizás no podía tener durante ese aislamiento un alimento, o asegurar un alimento durante ese tiempo. Eso fue una reconciliación social, más allá de todas las imperfecciones
que se hubiesen podido generar durante ese tiempo. Si bien es cierto, los gobernantes no son perfectos, ¿sí? A veces las decisiones que se toman no se ven los resultados en el momento, pero luego con el tiempo, pues se pueden hacer los análisis o los balances si estuvieron adecuadas o no las decisiones que se tomaron. Y miremoslo como también Dios nos ha permitido en este tiempo reconciliarnos con la naturaleza. Desde el punto de vista ecológico empezamos a ver, por ejemplo, algunos sitios en Bogotá se alcanzaron a ver zorros que no eran de la región, y esto pues porque al no estar mucha gente en la calle, pues ciertos animales trataban de salir de sus espacios y explorar como que aquellos espacios que el hombre le había venido quitando, ¿sí? También vimos cómo circularon por las redes sociales, quizás en Cartagena, la bahía de Cartagena, cómo se veían o apreciaban los delfines, cosa que de pronto nunca antes se había hecho. Pero quisiera que nos detuviéramos en esa parte, es decir, cómo Dios a través de esa situación de incertidumbre, si bien es cierto la pandemia no ha cambiado, pero estamos en una nueva fase, y la nueva fase es que por lo menos ya se conoce más del virus, de los medios de transmisión del virus, de unos posibles tratamientos que den unos mayores resultados y evitar desenlaces fatales para las personas que contraen el virus. Cuando comparamos en marzo, o cuando nos comparamos al inicio, a finales de marzo, principios de abril, había muchísima incertidumbre, pero vemos cómo Dios fue permitiendo que en medio de esas situaciones primero nos reconciliáramos con nosotros mismos. Y es el mensaje que quiero traer esta tarde, que miremos lo positivo que nos haya traído esta situación. Mucho más allá de lo que los medios de comunicación, las redes sociales nos han mostrado, de lo catastrófico, de todos los efectos negativos que ha traído esta situación. Miremos lo positivo dentro de cada uno de nosotros, de esa reconciliación con nosotros mismos, a nivel familiar, de la reconciliación con los hijos, con la pareja, con aquella familia extendida. Quizás no teníamos un contacto tan cercano, pero con ocasión del confinamiento quizás empezamos a tener un acercamiento más con ellos, sí, con aquellas personas que quizás no frecuentamos. Entonces, miremos cómo este escenario nos ha podido permitirnos ver ese espacio de reconciliación, ver cómo esa palabra del Señor, cuando dice no solamente que nos ha reconciliado a nosotros con Él, sino que ha reconciliado al mundo con Él. Y que estamos llamados nosotros como hoy, eh, como hombres cristianos del siglo XXI, a seguir llevando esa palabra del Señor, transmitir, seguir llevando este mensaje de reconciliación. Miremos cómo de pronto a nivel político ha sucedido en los últimos días con las confesiones que han hecho algunos de los ex jefes de las antiguas guerrillas de la FARC, de reconocer algunos crímenes que han impactado a la sociedad. Ese proceso de reconciliación, el cual no es fácil, pero que nosotros como creyentes, como esos hombres del siglo XXI, estamos llamados a llevar esa palabra de reconciliación, ese mensaje de reconciliación. No solamente reconocer que pasaron ciertas circunstancias que no debieron haber ocurrido, pero que Dios está por encima de todas esas situaciones. Quería esta tarde pues que viéramos este pasaje bíblico un poco más allá, más desde el punto de vista comunitario, antes de quizás los mensajes que muchas veces hemos escuchado sobre el hombre nuevo, de esa reconciliación solo a nivel particular, a nivel personal, que la viéramos más de forma colectiva, más como grupo de personas, como creyentes que estamos llamados a impactar a la sociedad en la cual estamos viviendo, la cual vemos por medio
de las diferentes noticias que salen en los medios de comunicación, en los medios masivos, en las redes sociales, que cada vez se necesita más de Dios. Es aquella población, aquella parte de la humanidad que no está muy pendiente de las cosas del Señor.